Bien. Buenas tardes a todos los que nos siguen en este curso de Excel aplicado. Doy la bienvenida, como siempre, a mi compañero y amigo Pedro Espinosa. Bienvenido, Pedrito. Muchas gracias, Fer, y bienvenidos a todos también los que nos ven. Saludos. Bueno, pues el tema que tenemos programado para el día de hoy es comenzar a ver funciones ya un poquito más a detalle. Y bueno, pues el plan que tenemos es comenzar a ver hoy las funciones que tienen que ver con texto y también con fechas y horas. Aquí bueno, quiero confesar que es un tema que al inicio no me interesaba mucho, este tipo de funciones, no le veía gran utilidad, pero a medida que fui aprendiendo un poquito más de este tipo de funciones, veo que realmente pues, son bastante útiles también, que nos pueden servir para mucho en una empresa, igual que en el ámbito educativo. Y bueno, aquí tenemos diferentes tipos de funciones. La idea es no tanto ver todas las funciones, sino más bien aprovechar las que existen, las más comunes, con la finalidad de que podamos a partir de ello el poderlas aplicar para poder resolver alguna problemática, para poder aplicarlas dentro de la industria, dentro de la vida académica también. Por ejemplo, dentro de las escuelas, pues es muy común que hagamos horarios de clases, o también para un estudiante, pues que quiere elaborar su propio horario. Y bueno, aquí también recién que yo comenzaba a aplicar este tipo de funciones, también intentaba hacer una actividad, no sé, pero si te ha tocado a ti, tratar de hacer operaciones entre las horas y pues yo me daba cuenta de que no salía lo que ya quería que hiciera. O sea, lo que me refiero, por si quisiéramos que fuera por decir algo, de media hora en media hora este horario, se puede hacer eso con el Excel, nada más que tenemos que hacerlo con otra celda auxiliar para este propósito. Ahí como se pueden hacer operaciones con horas, es dejarlo por separado, les digo alguna hora o un incremento que queramos tener. Por ejemplo, si queremos que vaya de media hora en media hora, pues por aquí tenemos que capturar esa media hora. Y ahora sí el Excel es capaz de hacer operaciones entre celdas. Aquí nada más importante esto, hay que hacer referencia a una celda y no pretender capturarlo aquí directamente lo que acabo de anotar en la celda B1, lo de 00, 2.30, eso pues no lo puede reconocer el Excel. Y de esta manera, bueno, si tratáramos de hacer una operación para que siempre tenga ese incremento, lo que vimos en la sesión pasada, hay que dejar fija esa referencia para que podamos ahora sí copiar la fórmula hasta que tengamos que necesidad de poder construir un horario. Ya para otro tipo de incremento, no sé, en 45 minutos, pues nada más tenemos que cambiar aquí ese tiempo y de manera automática pues se va a cambiar todo lo que dependa de ello. No sé, ¿algún comentario hasta aquí, Pedrito? Esta función, No, ¿no? nada más mencionar que se debe de tener cuidado con lo que tú acabas de decir. No podemos sumarle, por ejemplo, 30 Ajá. unidades a las 8 o a las 8 horas que pusiste en un inicio, Ujú, porque si no nos daría, pues como tú bien lo comentaste, un resultado erróneo. ujú, Más bien hay que escribir como lo hiciste tú en una celda aparte, el incremento que queramos tener ujú. para que se haga de forma correcta. Igual estoy viendo ahí que ya estás tratando de realizar la suma directamente Sí, y pues si quieres hacerla, terminar de hacerla para que vean qué es lo que sucede. sí, ahí, bueno, ahí se me marca un posible error, lo detecta ahí como un problema en la fórmula. Sobre todo, bueno, también por el tema de los dos puntos. Dos puntos se usan en el Excel con la finalidad de poder hacer referencia a un conjunto de celdas o lo que llamamos rango. Entonces, si tratamos de hacer esta operación, pues no lo va a reconocer. De igual manera, si tratáramos de sumar una cantidad con números enteros, pensando que fuera, por ejemplo, una hora, pues esa es la suma, pero ahí como podemos observar no nos arroja el resultado que uno supondría que fueran las 9 de la mañana, por ejemplo, porque de igual manera pues está incorrecta esa operación. Entonces, como se debe realizar, bueno, es haciendo referencia a una celda en la cual capturemos su incremento y si ocurre como en esta tabla que queremos copiar la fórmula hacia abajo, pues también pues dejarla fija utilizando lo que ya vimos la otra sesión de la de F4 para que pueda estar fija esa celda. Bueno, entonces para el tema de las horas, bueno, hoy me ha resultado bastante útil esta función. Siguiendo también con este mismo tema de las horas, bueno, vamos a suponer que tenemos horas de clase, luego queremos marcar una hora, por ejemplo, de inicio y una hora de término.
Voy a suponer, por ejemplo, comenzamos a las 8 de la mañana y que queremos, por ejemplo, alguna sesión de 40 minutos. Y que queramos dar, por ejemplo, dentro de esa, entre una clase y otra, o dar un descanso, por ejemplo, de unos 5 minutos. Tenemos que colocarlo de esta manera y bueno, ya nada más adecuar la fórmula para que cada una de las horas simplemente coincida con esa hora de término, es decir, que le sume a la hora de inicio lo que va a tener de duración la clase, y supone de 40 minutos, F4 para que se pueda mantener fija. Y ahora sí, en la siguiente celda podemos también hacer referencia a ese descanso, o sea, sumarle a donde terminó la clase anterior, pues esos 5 minutos que estamos ahí considerando. Le damos nuevamente F4 para que pueda mantenerse fija. Y basta pues nada más ya con actualizar estas celdas, copiarlas hacia el resto de la tabla para que podamos tener esta información ya completa. De igual manera aquí para los descansos que le estoy colocando, y ahí pues nos quedaría una hora de término. Aquí también se recomienda hacerlo así en 2 celdas separadas, hora de inicio y hora de término. Les digo porque muchas veces en los horarios colocamos esta información en una sola celda. Si hubiera esta necesidad, bueno, también se puede hacer esto con el Excel, y de hecho, bueno, vamos a tener que aprender este tipo de información, donde la idea es que podamos juntar todos esos datos en una sola celda. Bueno, entonces más adelante vamos a ver cómo podríamos juntar esta información, porque también me interesaría, antes que veamos otro tipo de funciones, para poder unir este tipo de datos. Bueno, también algo que me ha resultado a mí muy útil, Pedrito, es una función que se llama texto, que vamos a ir combinada con lo que son las fechas, este tipo de datos. Me ha resultado pues bastante útil. Por ejemplo, si tenemos una fecha cualquiera, como puede ser el día de hoy, ahí está una función que se llama así, igual a hoy. Como todas las funciones en el Excel, requiere que utilicemos paréntesis, aun cuando no lleve ni un solo parámetro dentro de ese paréntesis. Lo que hace el Excel es que va a copiar la hora que tengamos en el calendario de Windows. Entonces va a tomar la fecha del día de hoy. De una fecha, bueno, pues hay diferentes maneras de separar sus elementos. Si quisiéramos, por ejemplo, tuve necesidad de separar lo que es el día de esta fecha, pues una manera muy sencilla es escribir simplemente día y hacer referencia a esa fecha. Aquí uno lo que hace pues es nada más eso, separar el día a partir de un dato identificado como fecha. Entonces ahí ya lo reconoció, qué es lo que tenía que hacer el Excel, y nos da pues un resultado que es el día que corresponde a esa fecha. Bueno, pues les comentaba que otra manera también, como tenemos como una alternativa de generar también la separación de ese elemento de una fecha, es con una función llamada texto. Texto, bueno, tiene diferentes usos dependiendo de cuál es el formato. Pide en primer lugar cuál es el valor. Bueno, el valor se refiere a la fecha, en este caso a la fecha que estamos considerando. Y lo que les comentaba ahorita del formato, bueno, aquí hay diferentes variantes. Si lo que queremos es el día, hay que colocar entre comillas y con letras minúsculas. En el caso de una sola D, lo que va a hacer es extraer de esa fecha el día que le corresponda. Y aquí dependerá, bueno, si ese día corresponde a un número entre el 0 y el 9, va a colocar un solo dígito, entre el 1 y el 9 va a colocar un solo dígito, y a partir de ahí en adelante pues le va a colocar ahí los 2 dígitos que le corresponderían. Bueno, ¿a qué me refiero a esto? Si copiara aquí de la fecha los siguientes días, que también son interesantes para el tema de las fechas, también se pueden sumar, por ejemplo, de uno en uno, para poder obtener los días del calendario que estamos haciendo referencia. Basta con arrastrar esta celda y el Excel por sí solo es capaz de identificar, en este caso, cuando termina el mes de septiembre, y también ya sabe que el siguiente mes que le sigue puede ser el 1 de octubre. Ahorita lo que les comentaba, bueno, si aplicáramos la función del texto en ese formato de una sola D, lo que hace es colocar el día que le corresponde utilizando un solo dígito. Cuando se requieran de 2, bueno, aquí lo acomodan en ese formato. Si quisiéramos homologar este criterio en el sentido de que siempre aparezca con 2 dígitos el día del mes, vas a colocar aquí una doble D
y ya el programa va a hacer esa misma función, pero en el caso de que se requiera le va a agregar un 0 al principio para poder completar estos dos días. ¿Tienes algún comentario de esto, Perito? Bueno, no, interesante. Nada más otra vez mencionar que noten la diferencia entre Ujú. los números que aparecen en la columna B y los que aparecen en la columna C. Unos están alineados a la derecha y otros están alineados a la izquierda, Ujú. lo que me denota una diferencia entre lo que sería un texto y un número, Así es, sí, ¿verdad? sí. Y también hacer mención de una función que se llama extraer, Ajá. que no sé si se pudiera utilizar en Sí, este caso en lugar de la de texto. sí, sí. Sí, bueno, más o menos una de extraer, también se puede con esa. Extraer pues lo que hace es separar caracteres de una cadena de dígitos o de letras o lo que contenga la celda. En ese caso, bueno, la función extrae o extrae comienza a leer los dígitos o las letras o lo que contenga la cadena de caracteres de manera general de izquierda a derecha, igual como leemos nosotros las cantidades comúnmente. Entonces tenemos que hacer referencia a la celda donde tengamos la fecha, coma, y nos pide cuál es la posición inicial o a partir de cuál carácter, en este caso de cuál dígito queremos comenzar a extraer. Si queremos la fecha, pues será a partir del primero. Y no nos interesa lo que corresponde a los días, pues vamos a decir que queremos en total, pues nada más dos caracteres. Aquí va a ser también la misma función esta operación, aunque ahí también el problema que hay, pues será Perito. ¿Por qué me regresará ese 44? Ahí pues tendría que habernos arrojado el número 28, ¿verdad? Ajá. No sé si lo que esté pasando es que no lo esté reconociendo como un texto Ujú. específicamente. Así es, sí. Ahí también, bueno, muchas veces ocurre este tipo de problemas para fechas y para horas, porque el Excel aplica ahí diferentes formatos, configuraciones para poder leer una celda. Igual también pudiera ser que tenga que ver con el formato que tiene la celda. Igual si capturo yo manualmente la fecha, a veces también se puede corregir. Bueno, en este caso no lo logra corregir la de extraer. Bueno. Bueno, ¿qué te parece si intentamos Mm. cambiar el formato de la celda Ajá. y ponerle que es texto? Ujú. Ahí donde tienes la fecha capturada Sí, en la celda A11. sí. Contexto sí le debe de reconocer porque ya lo va a tratar como un carácter. Igual es por esta la razón. Es que le aplica formatos a las fechas que bueno, son un poquito diferentes pues a lo que estamos acostumbrados nosotros. Si aquí le escribimos ahora Exacto. nuevamente el formato, y él no va a tratar de acomodarlo a forma de fechas, sino ahora sí, bueno, lo va a tomar como dice Perito, bueno, en forma de un texto, y él no va a haber ese problema. ¿Verdad? Bueno, me quedé también en el tema de la función de texto. Ahora también por lo que le digo que me gusta mucho esta función es porque se le puede agregar con una tercera D, lo que hace también es separar el día, pero a diferencia del formato anterior con 2D o con una sola D, ahora lo que aparece es el día de la semana de manera abreviada. Y una última variante de este formato es que podemos colocar una cuarta D y con eso nos va también el nombre de la semana, del día de la semana, pero ahora va a colocar el nombre completo. Esas son entonces las variantes pues, que tenemos para esta función del texto. Y luego pues hay una ventaja de que con una sola función podemos hacer varias cosas, en el sentido pues de que no necesitamos aprender una nueva función para el mes, otra función para el año, realmente aquí pues es la misma función, nada más indicando el parámetro correspondiente, yo creo que necesitemos. Bueno, entonces también para poder trabajar con la opción de extraer, utilizando para la fecha, tenemos que hacer esa misma configuración para el tema de que lo considere como un texto y no trate pues de acomodarlo a otro formato el Excel. Bueno, ahí también lo malo es que se pierde pues en cuanto a lo que se hace con los incrementos de los días de la semana, se pierde pues esa función, no tiene ya validez, ya no lo está reconociendo el Excel. Bueno, bien. Bueno, pues ahorita aquí nada más pendiente lo del extrae para poder acomodar a formato de texto. Si hacemos también lo que corresponde al mes de la que estamos hablando de esa fecha, también el Excel pues tiene diferentes maneras de separarlo. Una de ellas pues sería utilizando directamente la función que se llama mes
y hacer simplemente referencia a la celda que contenga esa fecha que nos interesa pues separar el mes. Ahí lo que hace pues es simplemente es colocar el número del mes que le corresponda a esa fecha de manera numérica. Ahorita que comentaba Perito, bueno, la respuesta que nos arroja la coloca en la parte derecha, indicando con ello que lo está reconociendo como un número ese dato. Otra variante también utilizando la función texto, está en escribir igual a texto, hacemos referencia nuevamente a la fecha y con una coma separamos y colocamos entre comillas. En el caso del mes, bueno, igual que lo que vimos hace un momento para el día, es colocar una sola M. Si queremos que lo arroje en un solo dígito, cuando sea posible eso el mes que le corresponda, que está ahí, bueno, la diferencia nada más es cómo lo está alineando. Aquí lo está tratando como un texto, obviamente, por ser resultado de esa función. Si le agregamos otra M, también lo que hace es tratar de colocar en forma de números, pero utilizando ahora de manera homogénea dos dígitos para cada uno de los meses. Igual que para el caso del día, también aquí podemos agregarle otra M para que nos coloque el nombre del mes de manera abreviada, septiembre, octubre, el mes que corresponda. Y también igual que en el caso del día, bueno, aquí también podemos colocarla una cuarta M, con lo cual va a colocar ahora pues el nombre completo, el nombre del mes que estamos trabajando. Hemos puesto diferentes variantes. ¿Necesitas algún comentario hasta aquí, Perito, de los meses también? No, ¿No? nada más me estoy preguntando si habrá algo similar para el año. Pues sí, ahí también nos complicaba adivinar. Ahí también, como pueden ver, las funciones que nos da el Excel, pues son también muy parecidas a las que usamos de manera cotidiana. Bueno, lo que voy a hacer ahorita para no reducir la pantalla, voy a aplicar una función que se da dentro del menú de vista, que nos sirve para poder inmovilizar paneles. Esto nos sirve para que se pueda mantener fijo a partir del lado izquierdo y a partir del lado derecho, donde estamos ubicados en ese momento, para que podamos recorrer libremente la pantalla sin que nos oculte la parte del encabezado y también la columna del lado izquierdo. Entonces, para el caso del año, pues sí, como dice Perito, bueno, pues debe haber algo también parecido seguramente. Si queremos directamente lo que es el año únicamente, escribimos igual a año, hacemos referencia a la celda donde tengamos la fecha que nos interesa separar ese año y pues le vamos a dar enter. Y nuevamente, igual que las funciones del mes y del día, nos reconoce esa instrucción, esa función, y coloca la respuesta hacia el lado derecho, indicando con ello pues que se trata de un valor numérico. Bueno, otra variante que tendríamos para poder obtener el año utilizando la función de texto, está en escribir igual a texto y hacemos referencia otra vez a la fecha. En el caso del año, pues es colocar ya sea una sola A, con lo cual va a colocar de manera abreviada el año. También se puede colocar una doble A. Ahí, bueno, no hay ninguna diferencia, porque el año, bueno, menos que estuvimos en el año número 1, año número 2, tenía pues esa función la única A. Y a partir de 3 o 4, es indistinto también, 3 o 4 es el mismo resultado, porque aquí no hay equivalente en forma de un nombre del año, todo va a ser de manera numérica, y esa es entonces la sintaxis para poder representar el año o extraer el año a partir de una fecha. Entonces, un comentario, Pedrito, de esa función y sus variantes. No, ¿No? pues como dices tú, nos resulta bastante intuitivo, ¿no? La forma en la que el Excel trabaja. Entonces, empezando a conocer algunas funciones, pues nosotros también nos vamos a empezar a familiarizar con que algunas tienen parámetros, otras no llevan parámetros, para qué nos sirven. Y pues aquí nada más cuando mencionamos la palabra extrae, para que se viera la conveniencia o la no conveniencia de trabajar con el texto en determinadas situaciones. Pero pues eso ya solamente nos lo va a ir dando la práctica, ¿verdad? Sí. Ahí también como que dependerá pues de qué dato tengamos en la fecha, me refiero a qué formato estamos manejando. Si fue resultado de una captura manual, bueno, igual puede ser indistinto que utilicemos la función de extraer, y si se hace una operación entre esas celdas que contienen las fechas.
Si se va a separar esa información, pero aparte también nos interesaría consultar alguna diferencia entre dos fechas, por ejemplo, pues será mejor dejarlo en formato de fecha y no convertirlo a texto. Ahí también es importante eso, ¿no? Para una empresa a veces necesitamos determinar los días que transcurren entre una fecha y otra, y eso también lo puede hacer el Excel. También podemos referenciar dos celdas y que nos diga cuántos días transcurren, haciendo por ejemplo una resta entre ellas. Igual para el caso de una suma, pues también se puede realizar aquí en el Excel. Entonces ese 4 pues lo que nos dice es cuántos días transcurren a partir del 29 de septiembre hasta el día 3 de octubre. Eso es lo que se refiere a esto. Bueno, vamos a continuar con estas mismas variantes de la función texto, Pedrito. También nos sirve para el caso de, no nada más de fechas, también para las horas. También permite hacer esa característica. Y bueno, aquí también lo que comentábamos hace un momento en el tema de los horarios. Únicamente regresarme para que me pueda dejar subir la pantalla. Entro nuevamente a vista, en donde dice movilizar, y ahora vamos a activar la que dice movilizar paneles para que nos permita desplazarnos hacia la parte superior. Bueno, aquí les comentaba hace un momento que a veces necesitamos juntar o unir dos o más elementos. Esto, bueno, pues se llama concatenar en Excel. Sin embargo, si tratáramos de juntar así las horas como están, no siempre nos da la respuesta que uno quisiera. A lo que me refiero es a esto. Si tratáramos aquí de juntar una sola hora, ya no hora de inicio, ya de término, nos gustaría, por ejemplo, que apareciera la primera hora, la hora inicial de las 8, tal vez con algún guión para que separara las 8:40 y que eso estuviera incluido en una sola celda. Bueno, para poder hacer esto se aplica la función de concatenar. No se vamos a comenzar ahí de cómo se puede acomodar. Ahí la idea es que nos junte o concatene esta primera celda, coma, y ya con algún separador, como puede ser un guión, hay que colocarlo entre comillas cuando sea algo alfanumérico, es colocar este separador. Y hacemos referencia ahora a la otra celda que queremos que junte o que concatene. Bueno, esa es nada más la respuesta, cómo nos quedaría. Ahí la razón que tiene que ver con esto es por el formato que aplica el Excel. Para el Excel, bueno, lo que nos muestra visualmente es un poquito diferente o muy diferente en este caso a lo que contiene en realidad la celda. Ahí lo que tenemos que hacer es también decirle que de esa celda, en mi caso la celda A4, lo que necesitamos es separar o aplicar la función texto para que le aplique un formato. En ese caso el formato, bueno, tiene que ver con las horas. Por ejemplo, hay dos letras para la hora, dos H's y también dos dígitos para hacer los minutos. Esa sería entonces la manera de indicarle que lo que queremos es que primero lo acomode a ese formato. Voy a dejar hasta aquí pendiente para poder ver lo que pasaría si modificamos esa característica en la primera celda. Y como podemos observar, cuando le damos enter, pues aquí nos aparece este formato ya correcto, el de la primera hora. Sin embargo, pues la segunda todavía está incorrecto ahí como lo estamos visualizando. Entonces también tenemos que aplicar esa función de texto a la siguiente celda y le indicamos pues qué formato es el que queremos que le aplique. Entonces sería doble H para las horas, 2 puntos, y 2 M para los minutos. Y ahora sí pues ya estaría completa, nada más cerramos el paréntesis completo. Y esa sería entonces la presentación final que queramos que tuviera en todos estos formatos. Algo también interesante es que nada más tenemos que hacerlo pues una sola vez y copiar y pegar hacia el resto de la tabla hasta donde sea necesario. Bien, entonces, ¿algún comentario hasta aquí, Perito, de las horas y la función de texto? Pues no, solamente resaltar la versatilidad que tiene la función texto para trabajar con diferentes tipos de formatos, ya sea fechas y horas. Muy bien. Y sí, también hasta para cuando trabajamos con números también lo podemos convertir a texto con esa función. Generalmente pues no es así tan utilizada para casi todo lo que hacemos en el Excel, la mayor parte son números los que estamos trabajando y casi siempre pues la idea es que consideramos ahí para poder hacer alguna operación entre ellos, pero si de repente necesitamos convertirlo a formato de texto para poderlo concatenar o para poder hacer algo semejante a esto, y también para eso nos puede servir la función de texto. Bueno, vamos a ver un poquito más a detalle lo que nos comentaba hace un momento Pedrito acerca de la función de extrae.
Esta función de extrae, bueno, pues lo que permite es separar caracteres de pues una celda, una palabra, una frase completa. Y bueno, aquí lo que hace es nomás indicarle a partir de cuál celda queremos comenzar a extraer, a partir de cuál carácter y notar también cuántos caracteres queremos separar. Pues tuvimos por ejemplo la palabra Excel y quisiéramos separar de aquí caracteres, por eso nos puede seguir la función de extrae. Entonces podemos escribir igual a extrae. Ocupa de 3 datos, de 3 parámetros esa función. En primer lugar nos pregunta cuál es el texto o cuál es la celda, o también podemos teclar directamente lo que queremos hacer la extracción. Aquí podemos hacer referencia a esta celda, donde tenemos capturada la palabra o frase que queramos utilizar. Con una coma separamos lo que es la posición inicial, es decir, a partir de cuál letra queremos comenzar a extraer. Si hicieras, por ejemplo, la primera la E mayúscula, tendríamos que indicarle que es a partir de la primera letra, el primer carácter. Y con una coma indicamos el número de caracteres que queremos extraer. Si quisieras únicamente, por ejemplo, la E, pues nada más sería una sola letra, un solo carácter. Entonces de esta manera uno separa lo que es únicamente la E. Si quisiéramos, por ejemplo, no sé, la E con la X, 2 caracteres, basta nada más cambiarle este último parámetro para que separe esas dos letras, la E y la X. También podríamos decirle, bueno, a partir de cuál letra queremos comenzar a extraer, no sé, tiene que ser la primera. Si ahora no se pone la X y la C, pues sería indicarle que a partir del segundo carácter es como queremos comenzar a extraer. Y es entonces la respuesta a esa función de extrae. También muy útil en temas que tengan que ver, no sé, con generar un RFC, por ejemplo, con generar claves o códigos para productos en alguna tienda, en algún almacén. También para eso nos puede ser bastante útil esta función de extrae. No sé, algo más, Perito, de esta función que podamos comentar. Pues no, creo que lo tienes bastante completo. Yo nada más quisiera mencionarles que, por ejemplo, cuando estamos generando nuestras listas, las bajamos del sistema oficial del tecnológico. Ajá. Y al momento de copiarlas, como que combina todas las celdas en una sola. Uh-huh. Entonces esto de extraer a mí me sirve para precisamente separarlo en la forma en la que a mí me gusta. Por ejemplo, el número de alumno por un lado, luego su nombre Uh-huh. o sus apellidos y Sí. luego su nombre. Entonces esa es la función que básicamente yo le he estado dando a esta función de extraer. Muy bien, Perito, gracias. Bueno, y también podríamos utilizar algunos otros elementos si necesitáramos que fuera variable, que fuera cambiando estos parámetros de la función de extrae. Por ejemplo, si quisiéramos extraer una por una la letra de esta palabra, pues podemos colocar por aquí una lista de esos valores hasta donde tengamos pues de letras disponibles. Y de esta manera también podamos aquí referenciar, no que sea constante, que siempre sea una letra, sino que sea, por ejemplo, haciendo referencia a una celda. La celda, pues bueno, puede ser este numeral que le acabo de colocar. Si me interesara, puedo separar de uno en uno, pues ahí le puedo colocar simplemente esa letra. Para copiarla, pues nada más ocupo dejar fija la celda de la cual dependerá, que siempre sea la misma palabra, en este caso Excel. Y si arrastramos esta función, bueno, como dependerá de la primera columna y eso va cambiando, pues aquí van a aparecer una por una las letras de esta palabra, ¿sí? Entonces después también necesitamos ahí, por alguna razón, separar las letras o los caracteres. Y sobre todo lo he visto para cuando se manejan inventarios, cuando se desean generar claves o códigos de dónde están ubicados los productos. Y forma parte de esto, pues una cadena de caracteres. También pues nos puede servir esta función de extraer. Bueno, podemos también aprovechar este mismo ejercicio para la función que acabamos de ver, también lo de concatenar. Concatenar pues lo que hace es juntar dos o más elementos. En cierto modo pues la función opuesta a extraer. También en la primera sesión comentábamos de operadores que existen en el Excel, y uno de ellos no tan utilizado, no tan frecuentemente, es la Y que se aplica ahí en inglés, el ampersand.
Es un operador también bastante útil cuando trabajamos con funciones más avanzadas. Si quisieras, por ejemplo, juntar todas estas letras en una sola celda, basta con utilizar esa referencia. Aquí ya sé que dejamos un espacio en blanco o varios espacios en blanco o todo junto, es exactamente lo mismo. Lo que va a hacer es unir esas celdas, lo que contiene cada una de las letras, para formar nuevamente pues, la palabra que había inicialmente. Entonces, para eso también nos puede servir este operador, que hace exactamente lo mismo pues que la función de concatenar. Un tema importante, bueno, que le indiquemos en qué orden exactamente queremos que junte esos elementos, porque así es como los va a tratar el Excel. Bueno, también otra variante pues con la función de concatenar, hace exactamente lo mismo, nada más hay que separar por comas cada una de las celdas que deseamos unir o concatenar. Bueno, entonces, ¿algo más que se me haga falta, Perito, de esas funciones? No, creo que ya está bien lo que mencionaste. Bueno, muy bien. Ahí pues nada más resaltar también la utilidad pues del ampersand ¿Mm? o del concatenar. Nada más hay que ver que en la primera opción pues no es necesario las comas, ¿verdad? Ujú. Y en cambio en la otra parte concatenar es una función y los parámetros siempre hay que separarlos con comas. Entonces ahí básicamente lo que tiene separado pues es cada letra de la palabra Excel, ¿verdad? Ujú. Separadas por las comas, nada más. Muy bien, Pedrito, gracias. Bueno, ¿qué más faltará por ver de estos temas de funciones de texto, Pedrito? O de Pues a ver, fechas, recuérdame. o de fechas y horas. ¿Faltará algo más o ya será todo? Yo pienso que ya... Ya. Pues debe de haber más cosas, pues, Sí, hay que más. podamos hacer. Sí. Pero, pues, la utilidad ya la tienes ahí básicamente plasmada en lo que acabas de hacer, en los ejemplos que acabas de realizar. Ya, pues, la utilidad que le demos nosotros, pues, va a depender de nuestras necesidades, de lo que nos pidan en nuestro lugar de trabajo o de lo que nosotros queramos realizar. Pero en esencia, la forma en la que trabajan, pues, ya la tienes ahí planteada. Muy bien. Bueno, ahí también me ha servido mucho estas funciones de fecha, sobre todo de fecha para el tema de una planeación bueno, de los cursos, de generar un calendario día por día de qué es lo que voy a hacer. Eh, Ahí también, bueno, se puede hacer un formatito para poder resaltar ciertos días. A lo que me refiero es a lo siguiente, mejor le pongo aquí más bien los números para que quede más claro esto. Por ejemplo, aquí es muy común que hagamos una planeación de nuestras actividades docentes y que tengas alguna fecha de inicio. Ahí ponemos el día de hoy, por ejemplo. Hoy comenzamos un curso eh, y lo que queremos es programar, bueno, pues los siguientes días, qué es lo que voy a ver. Y también nos interesaría, además de estas fechas, también que tengamos pues muy claro en este hecho que estamos generando de Excel, que tengamos muy claro también qué día de la semana es. Y a partir de ahí también que podamos especificar, bueno, pues cuándo es un día sábado, cuándo es un día domingo, y que dependiendo de ello, pues también podamos bueno, colorearlo de algún otro distintivo también para poderlo clasificar fácilmente. La primera sesión también comentábamos acerca la orientación que tuviéramos en las celdas. No tengo que pues, aprovechar para repasar ese tema. Podemos aplicar formato de celdas a un conjunto de varias celdas, a un rango en este caso. Entonces comentaban que se podrían tener acceso a esa ventana del formato, ya sea utilizando la función de teclas control 1, o bien también comentaba, pero bueno, también con el botón derecho del mouse, también podemos entrar donde dice formato de celdas, unas que son seleccionadas. Y esta ventana, entre otras cosas, también podemos, aparte de que ya Excel reconoció que es una fecha, también podríamos generar una alineación diferente para que no ocupe demasiado espacio ese ancho de la celda. Entonces, tal vez sea mejor hacia arriba o hacia abajo para que quede vertical esa información. Y nada, se ocupa hacer un poquito más grande el alto de la fila para que no tenga problemas con la orientación. De igual manera, bueno, también podemos dejar un ancho más pequeño en lo que son las columnas. Se puede hacer de manera simultánea varias celdas a la vez, con darle doble clic, una vez ya están seleccionadas, para que haga un autoajuste al contenido de las celdas.
Bueno, aquí dejé la fila de arriba en blanco, la agregué posteriormente, con el objetivo de que también nos diga el Excel, pues qué día de la semana corresponde. También para eso uníamos anteriormente la función de texto. Entonces, al escribir la función igual a texto, hacemos referencia a la celda, coma, y tal vez aquí el formato más adecuado, pues sería que nos dijera con nombre qué día de la semana corresponde, y también para que no quede tan ancha la celda, bueno, que nos diga de manera abreviada ese día de la semana. Entonces, podría ser aquí con 3 letras, haciendo referencia a la D, que es el del día, y que nos imprima ese día de la semana, pero de manera pues abreviada. Y así no tenemos que arrastrarlo hacia las siguientes celdas. Bueno, voy a colocar un poquito más de celdas en la parte derecha, para que también me aparezca por aquí los días, el fin de las semanas. Bueno, también en la primera sesión vimos algo acerca de cómo podíamos aplicar diferentes formatos. Voy a hacer un poquito más pequeña la pantalla, nada más con el fin de poder ampliarle el número de celdas visibles. Y lo que estoy haciendo nada más es seleccionar pues la última celda y la arrastramos a la derecha. Enseguida también podemos autoajustar para que podamos pues modificar el tamaño que tengamos de estas celdas y que no quede pues tan grande los espacios de las columnas. Entonces aquí la idea es que podamos aplicar algo que se llama formato condicional. También a mí me ha estado bastante útil este formato, con la finalidad de que podamos identificar visualmente más fácil una determinada condición o característica de la celda. Por ahí podamos seleccionar pues las celdas de arriba, lo que es el encabezado, y bueno, ya por sí con el nombre del día de la semana es fácil identificar a qué se refiere. Por ahí tenemos en la parte de inicio, hay un formato condicional. Aquí podemos agregar una nueva regla para poder configurar esas características. Y un apartado que se llama, el que más utilizo yo son la segunda opción, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, para que pueda yo especificar exactamente cuál es la característica. Aquí el valor de la celda no va a ser el lente, va a ser en el caso de igual. Eso hace referencia a nombres muy específicos. Es lo que me gustaría, por ejemplo, es que me coloreara, por ejemplo, en rojo o en otro color diferente, los días sábados. Voy a comenzar, que se llaman SAF, es el encabezado que le colocó al programa. Y en formato vamos a poder modificar lo que es el color que queremos que le aplique. Igual se puede hacer así uno muy distintivo, como no sé, el color rojo o algo así que queramos. De igual manera puede ser un color no a la letra, sino que sea, por ejemplo, a relleno, para que con eso podamos identificarlo más fácilmente. Ahí también, bueno, se recomienda pues no utilizar colores así tan fosforescentes, algo que pueda inclusive afectar nuestra lectura de la información. Y vamos a ver lo que pasa. Ahí me colocó en color verde los días sábado. Bueno, también si quisiera que aparte del sábado también fueran así el domingo, ocupo dejarlo nada más seleccionado. Y otra vez en formato condicional, agregamos una nueva regla. Otra vez formato únicamente las celdas se contengan. Otra vez en vez de entre, que me coloque un igual a. Y ahí colocamos como lo colocó el Excel. En este caso DOM de domingo. Y en formato le vamos a cambiar la configuración. Entonces aquí me gustaría pues realmente que fuera el mismo otro color también de verde. Aceptamos y nuevamente en aceptar. Y como se puede observar, pues ya todos los sábados y domingos van a tener ese mismo formato. Y si copiáramos hacia la parte derecha, bueno, el siguiente día, que es domingo, también ya le aplica ese formato. Entonces con esto, pero también me ha servido también mucho para hacer la planeación de cursos o de actividades que tengan que desarrollar. Y también para que visualmente, bueno, me sean pues más fácil de identificar, en este caso los días que son fines de semana o alguna otra fecha que le quiera especificar y reconocerla más fácilmente. No sé si me faltó de esto, Perito, en formato condicional. Bueno, ahí en formato condicional hay varias opciones que podríamos utilizar, ¿verdad? Para aplicarle formato a una determinada celda. Ajá. Pues como ya comenté antes, es cuestión pues de que identifiquemos qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos hacer, conociendo el funcionamiento de las funciones y de los diferentes tipos de formatos que podemos aplicar aquí en el Excel. Por ejemplo,
Ahorita eso que hiciste de aplicarle color verde a los sábados y domingos, que son para nosotros días probablemente inhábiles, Ujú, días que no asistimos pues a nuestro lugar de trabajo, en lugar de ponerlos en verde, pues podríamos hacer que los anulara, ujú, también, ¿verdad? ajá, Que no aparecieran, ujú, porque para nosotros pues esos días no nos funcionan, pues ujú, porque no asistimos a nuestro lugar de trabajo. así es. Pero pues eso va a depender de lo que queramos hacer. Ujú, Como dices bien tú, tal vez en un sábado o un domingo tengamos que asistir nosotros como docentes a un curso ujú, y sea necesario que lo estemos visualizando ahí. Pero si nada más lo vamos a utilizar, por ejemplo, para nuestras clases, que son de lunes a viernes, ujú, para eso a lo lo podemos mejor ocultar. podríamos hacer que se ocultaran Ujú, las columnas en donde aparecen los sábados y los ujú, domingos así es, también, ujú, ¿verdad? muy bien, sí, también. Así es, Perito. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué más hará falta entonces para estos temas, Perito? De las fechas, de las horas, o el texto. Ya tenemos fecha, hora, eh, ¿qué otro tenemos por ahí? Tenemos, se me escapa ahorita. Ya tenemos algo de lo de texto, de cómo concatenar, de cómo... Sí, de texto de- concatenar, este, pues ya utilizaste la función hoy también. No sé si cabría mencionar ahorita, por ejemplo, la función días, aquella que te devuelve la cantidad de días entre dos fechas. ah, Ahorita tú lo hiciste con una con resta, una ¿no? resta también, sí. Tú lo hiciste Sí. con una resta. Ajá, Entonces igual pudiéramos ejemplificar eso que hiciste con la resta con otra función. ujú, sí, con la de días o con cuál quieres que le damos. Sí, con la de días, nada más para ejemplificarlo. Ujú, muy bien. Pues esta fecha de, bueno, esta función de días, aquí también es muy importante en el Excel, ¿no? Lo hemos comentado anteriormente. Es también más que aprender las funciones así de memoria, es aprender a leer lo que nos da indicando aquí de manera visual también los parámetros que requiere. Esta es de mucha ayuda también esta manera de trabajar en el Excel. Lo que nos dice es una fecha inicial, sería a partir de cuál fecha queremos comenzar a hacer las operaciones, cuál sería la fecha primera o la fecha inicial, como dice ahí. O sea, por ejemplo, a partir del día primero de este año, por ejemplo, del 01, del 01, del 21, y pide ahora cuál es la fecha final. Bueno, por ejemplo, puede ser la fecha del día de hoy, 28 del 09 del 21. Cerramos paréntesis y pues lo que va a hacer es regresarnos. ¿Qué pasó? ¿Puse mal el formato? ¿Sí ven? Me lo reconoció con diagonal. Con las diagonales. ¿Y ahora? ¿Sí se puede integrar aquí directamente? Pero no me acuerdo. ¿Las fechas o hay que hacer referencia a celdas? Podemos intentarlo haciendo referencia más bien a las celdas. Sí, por ejemplo, aquí tengo unas fechas en la parte de arriba, entonces sería igual a Ajá, 10. Eso no debe haber problema. Me coloco una fecha, pero no la inicial. O puede hacer esta, seguida por ejemplo por esa otra. Bueno, me pide primero la final, ¿verdad? sí, Entonces sería primero esa y luego la otra fecha. Y de otra manera, como lo es hace un momento, bueno, hacer una simple resta, pues también debería quedar lo mismo. Aquí pues sí sería primero la fecha final menos la fecha anterior, en ese orden. sí. Ahí si quieres escribirlo en otra celda, si quieres Ah, ponlo. Lo que estabas haciendo en un inicio o lo que intentabas hacer en un inicio. Igual a días y abrimos paréntesis. Y ahora sí pon la fecha entre comillas. Abre comillas, por favor. oh, Y ahora sí pon 01 guión N de enero, así con palabra, N, guión 2021. Cerramos las comillas y luego coma y la fecha de hoy, por ejemplo, así igual entre comillas. 28. Y ya cerramos paréntesis y ahora sí. Y también por el orden, ¿no? Primero hay que colocar la Ajá, otra, ¿sí? sí, sí. Nos está dando ahí un resultado Negativo. negativo.
por el orden. Sí, entonces Entonces, cambiar más nada el más hay que tener convertir cuidado con eso. Ajá. y ahora sí sería Ahí está. 270. Han transcurrido 270 días desde que iniciamos el año, Ujú. ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese sería pues el formato. Y como bien tú lo dices, no tenemos que aprendernos de memoria pues las funciones Ujú. o la sintaxis, sobre todo, la forma en la que lo tenemos que escribir. Para eso pues podemos recurrir ahí fácilmente a la ayuda de Excel en el caso de que no recordemos cómo se escribe o se especifica una determinada función. Ujú. Muy bien. Muy bien, Perito. Bueno, pues no sé si tenemos algo más que comentamos del día, de lo que vimos el día de hoy, Perito, o ya podemos terminar la sesión de hoy, las fechas y el texto. Pues probablemente ya sea conveniente cerrar, ya que el día de hoy sí hubo bastante información para procesar, Bueno, ¿no? muy bien. Entonces no sé qué opinas tú. Sí, yo pienso que ya estará bien sobre la sesión y ya espero la próxima sesión si podamos transmitir en vivo por YouTube. Entonces unos problemas técnicos ahí no nos dejaba transmitir el servidor de YouTube. Bueno, espero ya para bien podamos hacerlo de manera directa, ¿no? Muy bien, Fer. Bueno, pues muchas gracias, Pues Perito, como siempre. entonces, no, pues gracias a ti y agradecer también a todos los que nos siguen en esta transmisión y en este curso. Bueno, muy bien, muchas gracias para todos. Nos vemos hasta luego.